Pues nuevamente un miércoles de Noches de Encausados, eh, hoy con un invitado que nos trae un tema bastante, que yo considero bastante especial, porque impacta mucho en el tema social y aparte creo que es desde la educación en donde podemos transformar socialmente nuestra sociedad, valga la redundancia. Entonces, Gustavo, amigo, un gusto tenerte aquí en Noches de Encausados. Te platico un poquito, que es como la entrada que hago en estos miércoles de Noches de Encausados. ¿Qué somos? Somos una plataforma que estamos construyendo con tres pilares: inteligencia emocional, salud mental y responsabilidad social. Creemos que desde estos tres pilares podemos impactar en la sociedad, impactar en la mentalidad y crear conciencia en las personas. Entonces, hoy es un gusto tenerte aquí con nosotros y que empata tu causa, por así llamarla, a lo que te dedicas, lo que estás construyendo desde el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, empata a poder hoy tener una charla en donde veamos realmente qué es lo que se está construyendo en el tema empresarial, pero también qué es lo que se está construyendo en el tema social desde esta parte de la ética y que profundicemos al tema. O sea, yo me acuerdo que en generaciones pasadas, porque también es una plataforma generacional, en generaciones pasadas la ética, bueno, la ética y el civismo lo llevábamos en la escuela, ¿no? En otras generaciones, hasta en la mía, pero en generaciones anteriores era un tema bastante prioritario, lo dejaban como un tema importante, esta parte de la ética. Entonces, amigo, bienvenido. ¿Y por qué no nos compartes del conocimiento y la experiencia que tú tienes acerca de este tema? Perfecto, Ricardo. Un placer acompañarte y muchas gracias de nuevo por la amable invitación a participar en este espacio. Y definitivamente coincidimos mucho con estos tres pilares que mencionas, no tanto de la visión ya tan empresarial, digamos, pero está precisamente muy alineada a todos estos pilares que, como tú lo mencionas, el programa de Encausados nos lleva a considerar esta parte humana, la parte de negocios, pero también una responsabilidad social. Y ahí, precisamente atendiendo a tu invitación para participar un poquito acerca de qué es el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, cómo surgió, me gustaría platicarles también, y de nuevo buenas noches a todos nuestros invitados y a todas las personas que también en tu auditorio nos acompañan. Realmente el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento surgió como una idea de diferentes personas que nos dedicamos a esta rama, digamos, de la ética empresarial y de la, pues de la ética general, pero no tanto considerando un término, un ámbito filosófico, sino ya es completamente el ámbito práctico para los negocios y cómo podemos hacer mejores negocios precisamente. Nosotros en el instituto empezamos aproximadamente hace 8 años, un poquito más, con una iniciativa de varios colegas que a raíz del tiempo y de diferentes actividades y asignaciones y empleos que tuvimos precisamente de forma internacional, nos fuimos reuniendo y teníamos la intención inicialmente de formar una firma de consultoría, porque en ese entonces no existían grandes firmas que llevaran precisamente este tipo de temas de integridad empresarial, o como normalmente se le conoce con este término anglosajón como compliance. Ahora nosotros en México queremos aterrizarlo precisamente a lo que es la integridad o la ética empresarial. Entonces el instituto se creó así, fuimos invitando a más personas y quisimos precisamente tener una organización donde pudiéramos agrupar a diferentes profesionales que estamos precisamente dedicados a esto, y poder intercambiar experiencias, conocimientos,
muchos de los temas que específicamente para algunas empresas tocaban. Platicábamos mucho de los ejemplos que mundialmente fueron conocidos y que impactaron a muchas naciones, a muchas personas. Uno de ellos, me gustaría enfocarme un poquito a ese, es el caso de Enron, donde en alguna comida también en los Estados Unidos estábamos desayunando también con unos colegas y también sorpresivamente me invitaron, ven, te vamos a invitar a una persona que seguramente te va a interesar conocer. Y, bueno, seguramente, ¿no? Muchos de nuestros colegas también nos han pasado este tipo de situaciones. Y me presentaron a Andrew Fastow. Me lo presentaron de nombre, estuvimos platicando y pues, yo la verdad, ni por enterado, ¿no? Muchos de nosotros y también de nuestra audiencia no le sonará el nombre de Andrew Fastow. Sin embargo, cuando empecé a platicar con él, como que tuve por ahí un poquito de norte para saber quién era, pero ya después que terminamos la plática, eso todavía no tenía certeza. Ya cuando me dijeron, ¿sabes con quién platicaste? Y yo, sí, es Andrew Fastow. Sí, pero él fue el director de finanzas de Enron. Él fue quien diseñó todo lo que es la reingeniería financiera, el que hizo precisamente la cabeza de toda esta pues industria de corrupción, que diseñó más de 300 empresas para desfalcar no solamente a la misma empresa, sino a diferentes clientes, a proveedores, al mismo gobierno, porque pedían también este tipo de financiamientos. Entonces, realmente el señor sí, efectivamente es muy inteligente, y nosotros en el año 2018 en el instituto lo invitamos precisamente a una conferencia en la Ciudad de México. Okay. Pudimos platicar con él y él, parte de la pena que tiene, de la sanción que le impusieron en Estados Unidos, aparte de purgar cerca de 12 años de prisión, y que de hecho lo condenaron a 18, pero él también colaboró para señalar a otros ejecutivos y otras empresas que se unieron en este escándalo a nivel mundial, que dio origen a muchas leyes, por nombrar algunas, toda lo que es la legislación de la ley SOX, que lo conocemos, es la ley promovida y difundida por dos senadores específicamente en Estados Unidos, que es Sarbanes y Oxley. De ahí se creó precisamente una serie de estructuras de control interno para todas las organizaciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y de ahí empezó a tener un nivel de maduración. Andrew Fastow, precisamente en su conferencia y en las pláticas que él da, menciona qué fue lo que movió, lo que lo movió a hacer este tipo de actividades o de actos o de hechos corruptos. Y posteriormente me gustaría entrar un poquito más en tecnicismos para definirlo, porque nos ayuda mucho a definir primero qué es corrupción, qué es un hecho de corrupción, qué es un acto de corrupción, en dos sectores muy importantes, que es el sector público, en las áreas de gobierno, y el sector privado, en las empresas, que es en donde nosotros nos enfocamos, pues digamos, a un 70% de nuestras actividades. El próximo año lo vamos a incrementar porque también tenemos varias iniciativas donde participamos ya en contenido técnico académico para diferentes universidades, y no solamente en México, sino en Latinoamérica. Andrew Fastow menciona que lo que lo movió, y es algo que identificamos mucho con este espacio de Encausados, ciertamente coincidimos que estos son pilares fundamentales de la sociedad, porque lo que lo movió, él había tenido 3 años consecutivos el premio al mejor CFO, al director de finanzas a nivel mundial. Trabajaba en una de las compañías de energía más grandes del mundo, con mayor presencia en muchos países. Realmente no tenía ninguna necesidad ni de estatus ni económica para hacer este tipo de actos. Lo que lo movió fue porque él podía hacerlo y estaba tan arriba que podía hacerlo. Y como empezó a ver que tenía la capacidad mental y la capacidad también de bienes y material, y todo lo podría hacer. De hecho, él lo empezó a hacer, digamos, de forma oscura, bajo de la mesa, empezó a mover. Inclusive se dice que la misma compañía tenía más. Nosotros mencionamos, por ejemplo, aquí que puedas tener una doble contabilidad, y eso ya inclusive también es potencialmente un acto no solamente de corrupción, sino también es un delito. Delito, sí, claro. Entonces, la compañía de Enron se dice que tenían más de 80 contabilidades, con más de 300 empresas. Inclusive llegó a ese
ese punto, que inclusive igual aquí vamos a poner un poquito del pip, ¿no? Ellos llevaban a su compañía, en inglés le llamaban fuckyou.com. Entonces realmente ya no tenían ni siquiera el interés de poderlo cubrir, ya era un hecho abierto, porque él sabía que tarde o temprano la autoridad lo iba a descubrir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue y habló con sus superiores, con los comités, y pues bueno, dijo abiertamente que esa era la situación y que solamente era cuestión de tiempo para que lo cacharan, en pocas palabras. Esto dio origen, como les platicaba, a muchas leyes internacionales, normas que las compañías americanas que cotizan en la bolsa americana están obligadas a hacer. Sin embargo, el nivel de impacto que tuvo fue más allá del país, tanto así que la ley que se llama FCPA, el Foreign Corrupt Practices Act en Estados Unidos, que es la ley de prácticas corruptas en el extranjero, obliga a las empresas que cotizan en la bolsa, sean nacionales o extranjeras, a que adopten este tipo de prácticas y de controles, de métodos, marcos de control le llaman ellos, donde también los obligan a tener un sistema de reporteo al gobierno de Estados Unidos. Por eso muchas empresas también en otros países empezamos a adoptar este tipo de controles, de prácticas y de políticas. A mí precisamente me tocó a partir del año 2000, 2001, gran parte de mi carrera profesional, yo he sido básicamente auditor. Trabajé en una de las, en ese entonces, 5 grandes firmas que existían. Trabajé muchos años en KPMG y de ahí empecé a conocer precisamente todo este mundo del cumplimiento normativo, de las cuestiones anticorrupción, pero ya con un marco normativo internacional. Esto precisamente va muy alineado a todas las directrices políticas, programas que ha marcado también la ONU en diferentes periodos de tiempo. Esto ha ido creciendo, viene desde la época de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, hasta, por ejemplo, puedo mencionar ahorita en el 2010, se firmó a través de foros, de diferentes foros del G20, que por cierto ya se aproxima del este año. En el año 2010 se firmaron los tratados de Mérida, donde se estipulaban precisamente las actividades a cubrir para el desarrollo sostenible a través de estos diferentes objetivos, que es una iniciativa de las Naciones Unidas, donde tienen 17 objetivos de desarrollo sostenible y parte de unos es precisamente la lucha contra la corrupción en los diferentes países del mundo. Hemos escuchado, y aquí me gustaría abordar algunos casos también internacionales, que, bueno, me permití también preparar alguna presentación, pero ahorita igual y podemos platicarlo de esta forma. Hay ciertos casos internacionales muy sonados, podemos platicar ahora del Dieselgate con Volkswagen a nivel mundial, donde sus ingenieros, precisamente por el nivel de exigencia que les pedían para crear un motor único en el mercado, y no solamente lanzar un nuevo producto, sino relanzar a la compañía de Volkswagen a nivel mundial como pionero. Empezamos a ver un boom también de la creación de vehículos eléctricos que son amigables con el medio ambiente, otro tipo de productos, otro tipo de mentalidad, que eso es precisamente a lo que nos dedicamos mucho en el instituto, para cambiar la mentalidad y la cultura. Eso es el primer paso que tenemos que dar para cambiar y combatir a la corrupción. Entonces, ellos obligaron a los ingenieros en este nivel de exigencia para que crearan un nuevo motor, un nuevo producto. Los ingenieros no pudieron hacerlo y lo que hicieron es de que, bueno, ya y gastamos, invertimos mucho personal, mucho dinero y ya tenemos un producto que no sirve. ¿Qué hacemos? Pues crearon un chip. Este chip lo que hace es de que va a eliminar las emisiones, pero solamente cuando el carro camine a un kilometraje menor que es el que normalmente tiene en la ciudad. Entonces, por eso, cuando hicieron las pruebas, pasó el motor, porque normalmente se prueban a entre 60 y 90 kilómetros por hora. Ellos lo miden en millas, pero bueno, como era europeo, lo medían en kilómetros. Pero ya cuando sacaron el mercado, obviamente, ¿quién hizo las pruebas más rigurosas? Sus competidores. Sus competidores empezaron a identificar exactamente qué es lo que pasaba con esos motores y se dieron cuenta que los laboratorios no habían detectado esta cantidad increíble de emisiones que tenía este motor, porque realmente contamina más de los camiones que vemos
lanzando humo negro a la atmósfera, estos motores diésel de Volkswagen contaminan más. Pero ya los habían metido en motores BMW, motores Mercedes-Benz, motores SEAT y otras marcas. Y los competidores identificaron que más de, me parece que 100 kilómetros por hora, números globales, empezaban a tener este tipo de emisiones. Entonces, realmente lo que tenían era este chip. Entonces, ese es precisamente el engaño que forma la corrupción. Como podemos ver en este ejemplo, es una cadena. Entonces, si nosotros no rompemos esa cadena nos va a impactar a todos. ¿Cómo impacta este impacto? Aparte de que hubo muchas personas que compraron estos vehículos precisamente por el impacto, la reducción del impacto medioambiental que lo tenían, fue una de las causas que los motivó a estos clientes a comprar estos vehículos. Cuando se dieron cuenta, ¿cómo se sintieron? Totalmente defraudados, ¿no? Compré algo que me lo vendieron como ahora que podíamos cambiar el mundo que estamos contaminando. En ese entonces también estaba un boom, estaba el boom en México de las vaquitas marinas que se estaban muriendo por la contaminación en el mar. Se empezaron a identificar también que daña mucho el medio ambiente el uso de estos plásticos blancos, que todos los usábamos en platos, vasos de unicel, los popotes, muchos otros plásticos principalmente, pero no solamente es eso, es el producto final, sino que también nosotros identificamos, o realmente la sociedad en general mundial identificó que la generación de electricidad contamina. El obtener agua potable contamina, y llevar a las ciudades, a las poblaciones que están lejos de las grandes ciudades, contamina, y contamina mucho. Y nosotros a lo mejor no lo vemos, pero cuando empezamos a ver que una especie endémica de México, que es la vaquita marina, empieza a tener este peligro de extinción, yo lo vi con uno de mis primos, que él es biólogo marino, y precisamente estaba haciendo este tipo de estudios en Mérida, donde tenían unos santuarios precisamente para cuidar a la vaquita marina. Ellos estaban participando ya con varias organizaciones a nivel mundial para cuidarlos, pero realmente estábamos viendo cuál era la causa de todo esto. Otro de los ejemplos es el uso de los popotes, ¿no? Muchos los hemos vivido, los mismos vasos, que ya inclusive hay muchas cafeterías que vendían así miles y miles de vasos todas las mañanas. Entonces, lo que ellos promovían es que inclusive pudieran tener uno que fuera ya orgánico, o por el otro lado, que nosotros lleváramos nuestro propio vaso, ¿no? Entonces, ya con eso, imagínate cuántos cientos ahorita de entrada de cafecitos o de vasos yo puedo ahorrar, y cuál es el impacto que eso tiene en el medio ambiente. En la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo a nivel de población, y vamos a tener un pequeño ejemplo, a dar un pequeño ejemplo de lo que produce un edificio de 20 departamentos, lo que produce de basura. Un camión de basura tiene que ir a recogerlo forzosamente cada 2 días, porque si no se llena, no hay contenedor que aguante eso. ¿A dónde llevan esa basura? Ahora, nosotros hemos estado participando también activamente en las campañas para separar la basura en orgánica, inorgánica y todo esto, entonces reciclable. Pero mucha gente no lo hace, y muchos dicen, ay, qué lata hacerlo, ¿no? Pero realmente el impacto que tiene esto en el medio ambiente es enorme, y lo hemos estado viendo y viviendo. Hay un estudio también publicado por una universidad canadiense, donde un científico mexicano diseñó un filtro que absorbe el aire contaminado de las ciudades y lo purifica. De tal forma que él había hecho un estudio que con 4 de estos filtros, que también costaban como $100 millones, algo así cada filtro, pero con 4 filtros la Ciudad de México en menos de un año podría estar totalmente diferente y podría tener un aire mucho más limpio. Y esto hablando en grandes porcentajes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que obviamente esto, a pesar de que tiene un costo que es importante, no se ha adoptado porque hay otro tipo de intereses. Esos intereses son los que nos afectan a nosotros como ciudadanos, y que no solamente a nosotros. Hace unos momentos tú hablabas de una cuestión generacional. Nosotros tenemos que ver ahora, este día, qué vamos a hacer para dejar un legado. ¿Qué tipo de legado vamos a dejar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos? Por no irnos tan lejos,
porque ahorita hay muchas situaciones que ya nos impactan a nosotros directamente y no tenemos ni la más remota idea de cómo les van a impactar a nuestros hijos, pero realmente va a ser un impacto fuerte y desgraciadamente va a ser un impacto negativo. De ahí es lo que nosotros precisamente tratamos de fomentar en el Instituto de Ética Empresarial y Cumplimiento. Estos dos términos tienen diferentes contextos o conceptualizaciones, porque hablamos de ética, pero la enfocamos al sector empresarial. Como te mencionaba anteriormente, y de hecho también, Ricardo, te voy a agradecer que si existe alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto también podemos profundizar en esto, y también en atención a nuestra audiencia y también que ustedes puedan tenerlo. Es importante tener este contexto porque lo separamos y no solamente en la parte filosófica, porque la ética sí va muy sesgada a ciertas actividades o tipos de conductas, pero va muy ligada a la moralidad. Entonces, esto tiene dos tipos de, pues digamos, de contextos que sí son un poco diferentes. Perdón, y aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque en este contexto, digamos, filosófico, la ética y la moral tienen estos diferentes significados. Vamos, la ética está relacionada con un estudio ya fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en una sociedad, mientras que la moral ya son las costumbres, las normas, los tabús que tenemos. Por ejemplo, nosotros festejamos y se acerca el festejo del Día de Muertos. Eso también está parte ya intrínseca en la moralidad del mexicano y que en otros países les sorprenden, nos aplauden y lo festejan también, ¿no? Y también, obviamente, todos estos convenios que ya tenemos intrínsecos en la sociedad. En México queremos nosotros cambiar esta moralidad con frases específicas de que el que no es tranza no avanza. Ese es el tipo de cultura que necesitamos cambiar. Entonces, aquí tenemos que hablar que la ética, en su contexto filosófico, sistematiza los conceptos del bien y del mal. Entonces, esta disciplina tiene como objetivo precisamente definir la forma racional que constituye un acto bueno o virtuoso, independientemente de la cultura en que se marque, ¿no? Podemos hablar de muchas otras culturas que tienen otro tipo de moralidad. Entonces, esta moralidad se define como el conjunto de normas que rigen el comportamiento de las personas que forman parte de una sociedad determinada. Entonces, también la moralidad ahora se suele relacionar con el concepto de moral, de conformidad ya con las leyes que también están implícitas y explícitas, ya escritas en un grupo social, que se transmiten a los individuos dentro del proceso de socialización al que se someten a lo largo de su desarrollo. Y por eso lo llevamos en este contexto para identificar exactamente qué es la corrupción entonces en las empresas. Realmente aquí la corrupción conduce inevitablemente a un clima de negocios disminuido cuando la confianza del público, de sus clientes principalmente, se pone ya en riesgo. Hablábamos de estos ejemplos. De acuerdo ya con, hay un estudio también que hizo la Escuela de Negocios de Stanford, y precisamente ellos hablan del impacto que tiene la moralidad con la que actúa una empresa, por ejemplo, esta que hacía popotes. Entonces, otra cafetería muy grande siguió usando sus popotes porque ya había comprado muchos para mucho tiempo, ¿no? Pero precisamente en México salió una compañía que hacía popotes con fibras de hueso de aguacate. Entonces, las compañías a nivel mundial que empezaron a comprar estos productos, lo empezaron a publicar. Dijeron, mira, nosotros estamos actuando de forma responsable socialmente y tenemos un producto que ayuda al medio ambiente. ¿Qué hizo el mayor número de consumidores, que son los jóvenes? Pues se fueron a comprar esa marca. Entonces, ese mismo fenómeno pasó en México y ese es uno de los resultados también que muestra esta Escuela de Negocios de Stanford, porque el uso de estos programas de integridad empresarial obliga a las empresas a actuar de una forma responsable social y es precisamente uno de los pilares de este programa, de este espacio, para compartir precisamente cuáles son estos beneficios. Cuando la empresa entonces lo adoptó, ¿qué es lo que hizo? Algunos beneficios precisamente de estos programas es incrementar su eficiencia. Cuando los recursos son manipulados y utilizados
indebidamente, la eficiencia de una empresa realmente lo sufre directamente. Se produce una insuficiencia de recursos que están disponibles para dirigir con eficacia el negocio y mantener sus niveles de operación. Cuando esta noticia se sabe, entonces los clientes ya pierden el respeto y la confianza, exigiendo que los mismos funcionarios gasten tiempo y recursos valiosos para controlar todas estas consecuencias y asegurar a los clientes, a sus consumidores, que la empresa sigue siendo viable, en primer lugar, porque obviamente ya no van a vender tanto, ¿no? Aparte de todos los honorarios legales, las multas, el impacto que puede tener. Otro de los recursos precisamente, o de los beneficios, son los recursos que se pierden. Aparte del uso precisamente ineficiente de los recursos de las empresas, la corrupción puede tener otros efectos económicos para los negocios. Hablamos de los rangos de los empleados, a menudo se inflan para encubrir estas actividades corruptas, ya sea que tengan otro puesto o que tengan mayores ingresos o que tengan también mayores dividendos, otro tipo de bonos. Todo esto se va encubriendo y son actividades también corruptas y ya está totalmente comprobado. El costo de este aumento, además de cualquier otra malversación de fondos que esté pasando, se transmite a los consumidores en una forma que pueden ser precios más altos, la baja calidad de los productos y que nos impactan directamente a nosotros en nuestros bolsillos. Ahora, esto también lo vemos en unos estudios y, como les decía, tenemos áreas diferentes en el instituto porque también se inflan estos recursos cuando los funcionarios ya públicos del gobierno aceptan sobornos o dádivas o regalitos o premios o viajes, porque lo hemos visto mucho. Inclusive recientemente, hace 3 o 4 años, hubo un escándalo también de una farmacéutica multinacional muy grande que pagó viajes y dio dinero a muchos médicos para que tuvieran ese aval de calidad de sus productos. Hizo un congreso muy grande y fue en Cancún. Entonces, esto también fue muy conocido porque el producto realmente no servía. Entonces, ese tipo de situaciones impactan mucho a la sociedad, ¿no? En México podemos hablar que tenemos otro tipo de impacto también de esta corrupción, porque lo podemos llevar ahora al todo lo que es al sector gobierno. ¿Cómo afecta o cuál es el primer nivel de gobierno que nosotros como ciudadanos tenemos entrada? Municipios, y en la Ciudad de México, pues bueno, ahora las alcaldías. Entonces, es el primer nivel que ahora tienen mayor entrada a la corrupción, porque tienen pocos recursos, porque tienen una muy baja capacidad, no les dan actualizaciones, programas de educación continua, no tienen un sistema de monitoreo, no tienen inclusive computadoras, no tienen activos, tienen una serie de carencias que impactan directamente en sus funciones. Entonces, cuando ellos ven la oportunidad, obviamente, pues que tratan de tomar ventaja, una ventaja personal, para hacer negocios por abajo de la mesa, ¿no? Entonces, realmente son algunos de los hechos de corrupción ahorita más importantes. Ahora bien, hablando de la ética empresarial o de lo que mejor o comúnmente se conoce como compliance, aquí es donde entra precisamente ya la función dentro de las empresas para evitar este tipo de actividades. Este término de compliance es un término bastante familiar ya en las empresas norteamericanas, inclusive en ya muchos países del norte de Europa. Sin embargo, en México y en Latinoamérica también, pues no parece que lo tengamos tan claro. Hay algunos países que están avanzados, por ejemplo, Chile, que fue uno de los legados que precisamente su estructura de gobierno les dejó para ser más estrictos. Entonces, ellos han formado también un sistema anticorrupción. En Brasil también, a raíz de todos estos escándalos y que también pues se ha participado en México con este caso de Odebrecht, vemos que precisamente inclusive allá se impactó hasta la presidencia y aquí estamos a un pie, o digamos a una persona de llegar. Entonces, hay países que también lo ha desarrollado. Colombia ha desarrollado este tipo de controles y más también por la lucha que han hecho en contra de las drogas. Han reforzado muchas actividades en prevención de lavado de dinero en este tipo de políticas y donde también en México compartimos mucho de estas prácticas. Tenemos legislaciones distintas, pero como lo mencionaba inicialmente, este tipo de prácticas internacionales nos ayudan a compartir experiencias, herramientas, metodologías
que nosotros en el instituto tratamos de plasmarlo y también difundirlo para que los conozcan los empresarios. Hablando un poquito, o regresando precisamente a este término de compliance, creo que lo primero que hay que dejar en claro es que el compliance realmente no es una herramienta de gestión, como puede ser las herramientas de ISO o la que mencionaba inicialmente, la SOX, la ley de Sarbanes-Oxley, o los marcos de control como COSO, por ejemplo, que es otro marco de control americano que lo utilizan muchas compañías. En realidad, compliance se trata de una figura, de una persona, un cargo, que al traducirlo en español sí significa cumplimiento, pero en nuestro caso de estudios en el instituto lo llevamos un poquito más allá para llamarlo ya como integridad empresarial, porque hablamos de un cambio de paradigmas, un cambio de cultura, para que todos en la empresa, no solamente un puesto, una posición, lo viva, sino que esto debe de permear desde los niveles más altos de la compañía hasta la última persona que colabora y no con una aportación más importante operativa, ¿no? Y totalmente, que sea un tema de mentalidad de la propia empresa, ¿no? Y no nada más creo yo que en el tema empresarial, sino creo que esta parte de la ética lo plasmamos hoy en día en esta estructura que es la estructura empresarial, por dar un panorama, creo yo, pero que este tema es más amplio porque el tema de aquí la cuestión es de que como tú operes o te muestres en tu trabajo, solamente es un reflejo más de cómo operas tú en tu vida. O sea, es un reflejo de tus creencias, de tus valores, de lo que has venido. Entonces, hoy lo ponemos en este ámbito que es sumamente interesante. A mí siempre se me ha hecho el tema del compliance y cómo opera, la figura que ocupa dentro de una organización. Toda esta parte se me hace sumamente interesante, ¿eh? Pero que lo ponemos hoy como este reflejo como para visualizarlo hacia esto es en una organización, llámese empresa, llámese, pero que realmente esta ética la requerimos también en nuestros círculos sociales de personales, de diario. Entonces, súper interesante lo que nos estás platicando, solo quería hacer es como esta acotación, este paréntesis, porque sí creo que hay empresas a un nivel contextual que empresas transnacionales que tienen un nivel de compliance, híjole, que creo que es eso mismo las ha hecho ser quienes son, ¿no? O sea, llegar a donde han llegado, trascender como han trascendido, el tema hasta el tema social que traen o la responsabilidad social que traen. Pero sí creo que, y aquí oriéntanos, Gustavo, sí creo que en México el tema compliance híjole, y precisamente por eso se me hizo tan interesante y con la necesidad de poderlo difundir, ¿cómo vamos? O sea, sí creo que estamos todavía algo atrasados. Creo que aparte es un tema cultural en México. La figura ha costado trabajo meterla, no nada más en el tema empresarial, la misma figura, arraigarla nuevamente en la sociedad. ¿Cómo vamos en ese tema aquí en México? Sí, fíjate, Ricardo, que este tema es un tema también un poquito escabroso. No hay un estudio realmente que nos muestre un número que por lejos se pueda acercar a la realidad. Hay instituciones internacionales que hacen encuestas. Tenemos, por ejemplo, y ahorita me gustaría abordar ese tema y darle continuidad precisamente a tu pregunta, del estudio que hace Transparencia Internacional, que muchos nosotros, pues ha sido escandaloso en los últimos años, porque Transparencia Internacional hace una encuesta a nivel mundial y en cada uno de los países con diferentes sectores, el sector gobierno, el sector empresarial y también con el sector de la población civil, de la población en general. Ellos, a través de este cuestionario, marcan o publican un índice de percepción de corrupción. Entonces, aquí lo van listando de los países que se percibe que son menos corruptos al más corrupto. Entonces, de alrededor de 180 países, pues México estamos alrededor del número 147. Entonces, estamos comparados con países como Rusia,
que tienen un nivel de corrupción ahora precisamente por el cambio de su nuevo gobierno, de su nuevo sistema político. Dio la apertura y pauta para que muchas empresas entraran. Sabemos también que la mafia rusa ha sido de los grandes motores que ha movido la economía, y mucho pasa y es un reflejo de lo que nosotros también tenemos y vivimos en México. Estamos comparados en este mismo ranking con otros países, sin menospreciarlos, porque ya también están empezando a tener este tipo de tendencias y de participación con otras organizaciones en África, como Kenia, en otros países también de Asia. Entonces, realmente, si nosotros lo comparamos y lo empezamos a ver, nosotros estamos muy lejos para llegar y cubrir una percepción diferente de corrupción. No importa que tengamos políticas. Este es un tema importante y ahorita lo mencionabas. ¿Qué pasa cuando una empresa grande implementa un sistema robusto, fuerte, competente de compliance, de integridad empresarial? Pues vemos que hay ejemplos que las empresas tienen actos de corrupción y que impactan fuerte. Entonces, ¿funciona o no funciona? ¿Qué tengo que hacer? Actos de comunicación, entrenamiento, capacitación, pero realmente lo que tenemos que establecer, que es como lo que pasa en México, y es un estudio que nosotros también vamos a difundir próximamente, es incrementar las sanciones. Tuve la oportunidad hace unos años de vivirlo en otras empresas que ellos tenían programas de incentivos, de premios, y otros programas también de sanciones. Cuando a raíz de las investigaciones se veían que las personas actuaron con buena fe para hacer este tipo de señalamientos, inclusive lanzar preguntas o hacer señalamientos, pero actuaban de buena fe, inclusive había un programa de premios. Pero cuando lo hacían de mala fe, pues también había sanciones. Y a las personas que actuaban de esta forma también se les sancionaba. La sanción más grave, pues era su despido. Aparte de que dependiendo el acto, la compañía está obligada también a denunciarlo a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? Nosotros tenemos un sistema, un marco legislativo que ahora precisamente en el sexenio pasado se incrementó con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que básicamente lo forman 3 organizaciones. Una de ellas es el Comité de Participación Ciudadana, un órgano de fiscalización y una secretaría que precisamente tiene la comunicación con el gobierno y con la ciudadanía. Pero cuando las compañías actúan de esta forma y no se les sanciona, vivimos en la impunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un acto de corrupción en un semáforo? Cuando corrompemos a un oficial, a un policía. Si lo haces una vez, se vuelve una Un costumbre, hábito, un sí, hábito, una claro. costumbre, es un acto moral de los que hablábamos al inicio. Entonces, mi moral ya se ve cambiada, digamos, no afectada, porque la moralidad se adapta. Entonces, veíamos ahora los actos sociales se van adaptando a lo que yo puedo adoptar precisamente como un acto moral. Entonces, ahora ya está hasta moralmente aceptado, ¿no? El sobornar a un policía. Oye, que voy a abrir un nuevo negocio, tengo que abrir ahorita pues no sé, una tiendita. Entonces, para eso me piden licencias y permisos y voy a la oficina de gobierno y me dicen, oye, no es que esto te va a tardar 3, 4 meses. Pero pues igual y tenemos aquí un nuevo sistema que en 3 semanas te lo da. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos fletamos, ¿no? Igual, o damos una lanita o nos esperamos 3, 4 meses que vamos a perder dinero, inclusive puede ser que potencialmente ya también no sea viable para nosotros, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces, ahora en México, la Secretaría de la Función Pública ha adoptado ciertas herramientas, inclusive y normativas internacionales que manejan otros países. Inclusive lo que maneja la Secretaría de la Función Pública lo llevan en Australia, lo llevan en Hong Kong, lo llevan en otros países, muchos en Europa. Específicamente lo que ellos hicieron es difundir un código de conducta para el servidor público. Y también hay una línea de denuncias para actos de corrupción que el individuo, digamos, normal, el ciudadano, podemos utilizarlo para denunciar hechos de corrupción. Pero ¿qué pasa cuando yo denuncio un hecho de corrupción, le pongo nombre y apellido y no se le hace caso, no pasa nada? O puedo tener represalias. Entonces, eso también pasa en las empresas. Entonces, muchos de los empleados nos sentimos amedrentados
cuando vemos que tenemos que llenar un formulario y podemos a lo mejor hacerlo de forma anónima, pero yo puedo poner en riesgo mi propio trabajo si yo hago esta denuncia. Si yo vi que el director está acosando sexualmente a la secretaria o inclusive a otro director, a otro gerente, porque ha llegado a pasar y también hemos vivido esos casos, que nos llegan, oye, ¿qué hacemos? Entonces, realmente no tienes un dilema, aquí no tienes por qué luchar con un dilema, tú tienes que establecer una política, un procedimiento de actuación, y esto debe de estar establecido en un código de conducta. Entonces, si yo tengo estas conductas que van fuera de la misión, de la visión, de los valores que establece una organización, no tienes por qué tenerte un dilema, ¿qué hago o qué no hago? Ahí tienes tu política y si alguien se ve comprometido con esta situación, pues mira, va a haber una investigación y a través de la investigación se va a determinar qué hacer, ¿no? Entonces yo estoy obligado como ciudadano, como empleado, a levantar la mano y a denunciar un acto de corrupción. Es lo que nosotros proponemos. Sin embargo, también esto no debe de quedar impune. No promovemos que se sancione, pero sí que se consideren medidas correctivas que puedan minimizar este tipo de actos que son corruptos y realmente no son éticos, ¿no? Entonces, como vemos, es todo un sistema, un ecosistema donde se mueven las personas, las empresas, los gobiernos, y que todo esto es donde nosotros estamos viviendo. Y fíjate también, apegado un poquito a lo que me pediste de platicar un poco de vivencias y todo esto, alguna vez platiqué también con un colega en Japón y mencionaban cuáles habían sido precisamente los puntos o el escenario que utilizó la sociedad, empresas, gobierno y sociedad civil en Japón para recuperarse en 50 años después de haber quedado devastados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, parte de esa mentalidad la plasmaron en un ejemplo que quisiera compartirles y también a nuestro auditorio, de que la mentalidad precisamente que utilizaron es de que si yo llego a mi escritorio y me esfuerzo por ser el mejor en lo que hago, si me esfuerzo por ser el mejor en hacer un cheque, si me esfuerzo por ser el mejor en hacer un dictamen, un documento, una presentación en PowerPoint, pues mi jefe va a quedar bien y él se va a ver bien. Y mi departamento, mi área donde yo trabajo, se va a ver bien, entonces vamos a subir. Si sube el área, va a subir la operación, va a subir la venta, va a subir la empresa. Porque entonces, y esto precisamente creo que ustedes ya identificaron esta empresa en Toyota, cambiaron esa mentalidad que llevaba el país, que llevaba el gobierno y que llevaba una empresa. Entonces, ¿por qué Toyota empezó a crecer y a tener uno de los mejores productos en el mundo? Fue precisamente por eso, porque convencieron a cada una de las personas que tenían que ser los mejores, dar lo mejor de sí mismo y su jefe iba a quedar bien, su empresa queda bien, su gobierno queda bien, su país queda bien y finalmente el impacto llega en el beneficio propio, en la familia. Entonces, realmente aquí lo que vemos es de que la corrupción es para yo corromper a alguien para hacer cosas negativas y que yo tenga un beneficio propio inmediato. Pero si yo lo veo a un corto, mediano plazo, yo voy a tener un beneficio actuando bien por el bien para todos. Entonces, aquí hablamos para el bien común, para la colectividad. Por eso una empresa es socialmente responsable. Por eso los objetivos de desarrollo sostenible son para todos. Por eso las actividades anticorrupción y antisoborno son para todos y los beneficios son para todos, ¿no? Sí, totalmente. Y viéndolo desde, o sea, con el ejemplo que pones de Toyota, ya no lo veamos como en un tema del hacer, que creo que, o sea, por eso comentaba desde un principio, en Encausados creemos que hay una estructura generacional. Hay una estructura en donde actualmente las dos últimas generaciones tenemos una estructura distinta a las generaciones pasadas, en donde creemos que hacer nos va a llevar como a un lugar de crecimiento, olvidándose de la parte interna del ser, de las emociones, aquí voy a hablar de un tema todavía más hippie, de la vibración o de la energía que puedas tener. Entonces, justo es esa parte. Si tú operas desde un lugar donde estás envuelto en esta parte técnica, por así decirlo, o mecánica,
de hacer, de llevar estas prácticas al resultado inmediato, por así llamarlo. Si yo te doy una mordida, entonces tú me vas a acelerar mi trámite y entonces yo voy a tener este beneficio y no ver realmente cuál es el propósito sólido que tenemos, que a eso yo le llamo mentalidad. O sea, si nosotros viéramos realmente nuestra mentalidad, la mentalidad inconsciente que tenemos, la hiciéramos consciente, por eso también en Causado se busca concientizar, te podrías dar cuenta que este tipo de actividades no impactan nada más en el evento que estás teniendo, sino realmente te impactan en todo tu desarrollo, en toda tu emocionalidad, en toda tu inteligencia emocional, en el hecho de que hasta, o sea, quitando el tema un poquito del tema filosófico de si hay bien o hay mal, yéndonos a un poquito más al tema de cómo te sientes tú haciendo algo, ¿no? Si tú te sientes bien dañando el ecosistema, como lo decías, dañando el ambiente, dañando como este ejemplo de la persona que nos dabas en un principio, muy respetable, pero creo que la humanidad por sí sola no vino a eso al mundo, ¿sabes? Entonces creo que sí impacta en esta parte donde hasta energéticamente, si yo me pongo la camiseta de mi empresa y hago las cosas bien y la cuido y entonces yo evoluciono, ¿cómo me voy a sentir yo internamente? Y entonces ese sentir internamente, ¿qué resultado me va a estar dando en mi vida y en mi entorno? Y cómo, o sea, ¿cómo me voy a ir sintiendo? Y se hace una cadenita, así como la cadenita que nos hablabas en un principio, se comienza a hacer una cadenita, pero positiva, que nos lleva a resultados distintos. Y básicamente esto hago el comentario y porque realmente este es el lugar al que me gustaría que la sociedad de México nos fuéramos, que observáramos esto fuera de la dinámica diaria que tenemos, sino que lo observáramos de más afuera y pudiéramos ver que no solo impacta en el día a día o en el automático como vivimos, el no tener un compliance interno, sino que tiene resultados posteriores que se convierten en una cadenita, 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 hasta que de plano, lo que dices, la empresa es la más corrupta o la etiqueta ya es la más fuerte, en cosas que no son positivas. Y creo que en parte, o sea, para hacer una radiografía o para ponerlo en panorama, que eso es lo padre de esto, en parte México sí ha estado en ese lugar, ¿sabes? La etiqueta que tenemos con respecto a la mentalidad de corrupción, sí la hemos ido generando desde un lugar donde nos dimos chance de hacer esto y después le subimos ya, y después le subimos, y después, al grado de que hoy sabemos que hemos transitado por cosas o eventos de gobierno o empresariales, como lo decías, de esta farmacéutica, que van mermando esa energía o esa parte interna hasta del contexto social. Entonces, por eso creo que es sumamente de acuerdo o sea, importante y totalmente de acuerdo con lo que nos estás platicando, y ve el resultado de lo que nos dices con respecto a los chinos. O sea, Sí. hoy ¿quiénes son, no? Exactamente, y realmente nosotros, pues del otro lado del mundo, no habíamos visto cómo se han desarrollado, ¿no? Las megaciudades también que tienen allá con la tecnología de punta. Y bueno, ellos empezaron precisamente esta cultura copiando. Y de hecho así lo dicen, no tan abiertamente también por su gobierno, pero pues, básicamente todos los estudios, inclusive ellos en diferentes estudios también lo han mencionado, que lo empezaron a copiar, pero no se quedaron ahí, lo mejoraron. ¿Qué significa eso? Es el término que nosotros conocemos como innovación. Eso es innovar. Entonces, es algo realmente interesante el poder empezar a conocer todo esto. Y fíjate que regresando un poquito a estos ejemplos, creo que podemos ver precisamente que la corrupción no solamente impacta a grandes niveles de gobierno, sino a cualquier nivel. Podemos ver y tener ejemplos, mencionar ejemplos de corrupción en la religión, en las escuelas primarias. Vimos que una en un terremoto se cayó, precisamente por esto.
por el poder, por decir yo puedo hacerlo. Ah, pues, ahí están las consecuencias. Esas son las consecuencias de la corrupción. Recientemente, sí, hace unos 4 o 5 años, en una universidad muy conocida en la Ciudad de México, el director del área legal era el mismo director del área de cumplimiento, del área de legal, del área de recursos humanos y el área de compras. Okay. Entonces, pues nada más le hacía falta ser el cocinero. Y efectivamente usaba su puesto para vender títulos, para traficar influencias, para obtener licencias y que la universidad pudiera abrir más campuses. Entonces, cuando se vieron precisamente acorralados con este tipo de situación, cuando el oficial de cumplimiento le dijo, oye, ¿sabes qué? Esto se está haciendo, se vio amenazado para perder su empleo. No fue toda una situación, ¿eh? Porque pertenecían a una red global también de universidades. Esta universidad es relativamente pequeña, que está en la Ciudad de México y creo que tiene por ahí unos campus en línea, pero es un hecho real. Pasan estos hechos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Es que un padre de familia, un estudiante, si yo quiero estudiar un posgrado, voy a ir a esa universidad, voy a comprar un motor de Volkswagen, ¿no? Voy a ir con este tipo de empresas que hacen estos actos corruptos y quien sufre es la marca, la empresa, porque a lo mejor nada más fue idea de una persona, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes actos de corrupción. Ahora, fíjate, rápidamente, si me permites, en 2, 3 minutitos quisiera platicarles también de un ejemplo, que eso también me lo compartió un colega que está enfocado a dar capacitación en las leyes de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Él platica de un ejemplo de la vida real de la señora, vamos a llamarle la señora Rosita y el señor Juan. La señora Rosita tenía una tortillería por allá por el sur de la ciudad, por el Ajusco. Y esta señora, pues bueno, de repente su esposo, el señor Juan, pues se quedó sin trabajo. Y pues bueno, pues ya sé, ¿qué hacía? Pues no tenía trabajo, pues iba a la tortillería con la señora Rosita y pues la señora Rosita ya después de 3, 4 días que lo tenía ahí, pues ya estaba cansada y le dice, oye Juan, ¿por qué no vas con tu primo que está allá en el centro de la Ciudad de México, en el centro? Y pues a ver en qué lo ayudas o algo. Ah, bueno, está bien, ahorita vengo. Ya, se fue allá al centro, llegó con el primo y el primo pues le dijo, pues ayúdame, mira, tengo llévate una licuadora, una batidora y pues véndelos allá en la tortillería, ya lo que te ganes, pues yo te doy un porcentaje. Y pues ya le empezaron a hacer. Entonces, de toda la gente que llegaba a la tortillería, pues empezó a comprar, ¿no? Les daban el programa de estos de pagos chiquitos, con facilidades. Sí. Caso de la vida real. Empezaron a crecer, empezaron a vender mucho y te estoy hablando en cuestión de meses, pues ya tenían ahí afuera en la banqueta, ya tenían hasta sus televisiones, pantallas y hasta refrigeradores. Entonces, un día de estos, bueno, todo el dinero que obviamente se comercializaba era en efectivo, ¿no? No se daban facturas, no había un origen precisamente de los artículos, eso es fayuca, es un delito. Y todo el dinero, pues, ¿qué hacían? Pues primero lo empezaron a meter al cajón de la tortillería, pero pues ya llegó un momento que no cabía. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, la señora Rosito dijo, bueno, voy al Banco Azteca, mi banco, y lo deposito ahí, está bien. Pues fueron al banco y ya empezaron a moverlo así. Entonces, un día pasó una patrulla y pues se bajaron los policías, empezaron a ver, porque esos policías ya habían sido capacitados, entonces ya les habían dicho precisamente cómo identificar este tipo de delitos. Y llegaron y preguntaron, oye, ¿de quién es esto? No, pues sale el señor Juan, ¿no? Lo que quieras, oficial, yo te lo doy, y pagos también chiquitos y fáciles. Entonces les empezó a platicar y dijeron, a ver, vente, Juanito. Entonces lo suben a la patrulla, lo presentan al Ministerio Público. Y el señor Juan, pues no sabía qué había hecho, ¿no? Entonces le empieza a platicar, toda esta historia se la empieza a platicar al Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? Pues gira también una orden de presentación inicialmente para la señora Rosita y para el primo que estaba allá en el centro. Entonces, finalmente los sentenciaron con cargos, creo que eran 4 cargos, pero los más importantes son 3. Uno, que es lavado de dinero, porque tenían los recursos de procedencia ilícita, que son precisamente la fayuca, los electrónicos. El segundo fue ya el lavado de dinero,
porque metieron esos recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, al banco que utilizaba la señora Rosita. Y el tercer delito, por ser 3 personas, el tercer delito fue delincuencia organizada. Entonces, de 4 años, que era el primer delito, se fueron a 6 años con el segundo delito, pero ya por la delincuencia organizada lo sentenciaron 12 años de prisión. Entonces, es muy importante para que la sociedad identifique que sí tenemos un sistema, pero necesitamos hacer concientización y estructurar también un sistema de educación para toda la sociedad y podamos, primero, prevenirlo, saber qué es lo que estamos haciendo, y por otro lado, cuáles son las consecuencias, ¿no? Por eso luchamos también en contra de la impunidad y también nosotros propiciamos y aplaudimos mucho este espacio, Ricardo, y te lo agradezco mucho por haberme invitado también a participar, y nosotros promovemos este tipo de espacios para crear esta cultura, conciencia y educación en toda la sociedad. Gracias, gracias, amigo. Y gracias por haber estado aquí. Y totalmente de acuerdo con lo que dices. El ejemplo del que hablas es amplio porque, y justo hacen un comentario, Luz Martínez dice, totalmente de acuerdo. Tenemos el pensamiento erróneo del ser, del ser, hacer, tener. Nos enfocamos en el hacer y tener y nos olvidamos del ser, porque precisamente podemos tener todos los instrumentos, todas las leyes, los sistemas para poderlos llevar a cabo, pero si no nos enfocamos en la parte interna de nosotros, que somos los que convivimos como sociedad, los que cómo las deberíamos o cómo las podemos aplicar, pero desde esta parte de cómo, de ser conscientes, lo dijiste ahorita, y de hecho es algo que buscamos en Encausados, ser conscientes de cómo estamos operando o cómo estamos viviendo. Para mí, ¿qué es eso? O sea, es una salida muy fácil, sí, y te puedo, o sea, hay una parte de mí que ya desde un punto más personal puede decir hasta cierto punto había cierta ignorancia, ¿no? En estas personas. O sea, pero precisamente el concientizar es quitar esa parte de ignorancia, es educarnos, es cultivarnos, es mover nuestra mentalidad para tener resultados distintos socialmente. Entonces, agradecerte mucho lo que haces. Creo que sí, igual más adelante ojalá podamos estar colaborando en conjunto. A mí me gustaría mucho Con mucho gusto. para poder crear esta semillita que pueda estarse creando esta incidencia en alguna política pública, en algún tema, donde también podamos aterrizar la parte interna y no nada más la parte del mecanismo o del sistema, por así decirlo. Y agradecerte, que es muy nutritivo lo que nos dices con respecto al tema de ética, el compliance. Ya alcanzamos a ver un poquito cómo sí impacta en la sociedad, cómo es un reflejo totalmente el tema y cómo la figura sí, o sea, cómo la figura sí está bien creada. El tema es cómo vamos a utilizar esa figura, ¿sabes? Como sociedad. ¿Cómo voy a utilizar la figura que me está diciendo cumple? O sea, cumple en esta parte, o sea, no te traiciones a ti mismo, ¿sabes? O sea, no te traiciones, no hagas cosas que no quieres hacer por una salida rápida. Sí, así es. Entonces, El impacto es personal. ajá, Entonces sí, vemos que es actuar de forma correcta, adecuada, y también tiene un impacto benéfico personal. Y la y corrupción también, pero es inmediato, ¿no? Entonces ahí es la facilidad de hacer las cosas, la inmediatez, que sí, eso también nos rompe, ¿no? Como sociedad. totalmente, totalmente, amigo. Y para cerrar ya ahorita la conversación, la charla que tuvimos contigo, siempre procuro hacer 3 preguntas, que no vas a ser la excepción, eh, que me Gracias, gusta. ya me puse nervioso, amigo. No, son muy, muy sencillas y son como más personales. O sea, la primera es, ¿cuál es la persona que más admiras? Eh, Sinceramente, a lo largo de mi vida, yo creo que en diferentes etapas, a través de en mi infancia, en mi juventud, y cuando empezaba precisamente en el campo profesional, he tenido a varios.
desde jugadores de fútbol hasta a muchos políticos, cantantes, por ejemplo. Te puedo decir que una de las personas también que admiro mucho es a Miguel Bosé, por la historia que tiene. Admiro a muchos políticos, otras personas también, así como que grandes filósofos, oradores. Actualmente te puedo mencionar, yo creo que uno de ellos, pues a lo mejor voy a sonar un poquito más, ¿cómo decirlo? Como con sentimiento, pero yo creo que ahorita ya también a lo largo de los años he aprendido mucho, y de la persona que más admiro y que he aprendido de mucho, mucho, mucho es a mi papá, a mi padre. Sí hemos crecido con diferentes ejemplos y somos nosotros 6 hermanos, bueno, 5, mi hermana es la mayor, y creo que cada uno tomó obviamente su sentido de vida, su ruta de vida, pero concretamente para mí, mi papá me ha llevado precisamente a tomar estas elecciones que yo puedo decir que ahora precisamente platicándolo en algunos foros puedo decir que esto es transparencia, ser transparente. Él me decía cuando yo tomaba algunas decisiones también en algunos puestos en empresas, pues mira, tú decides qué es lo bueno y lo malo conforme tú lo veas, ¿no? Porque tú tienes la información, yo no te puedo decir qué hacer o no hacer. Simplemente que cuando tú tomes una decisión, te pongas así en tu mesa, en tu escritorio y veas que está tu papá y tu mamá, porque para mí han sido importantes y son mi modelo de moralidad, ¿no? Ellos son los que me decían, oye, ¿estás bien? Y me aplaudían, y estabas mal y pues te regañaban, ¿no? Y antes sí, pues existía la chancla. Entonces, eh, entonces ellos me dijeron, siempre que tomes una decisión, haz de cuenta que la estás tomando y que todos te están viendo. Y realmente eso ha sido un acto importante en mi vida y sí me ha cambiado, porque sí he tomado, creo yo, las mejores decisiones, de tal forma que ha sido para mí lo más adecuado, y no ha impactado nada porque pues siento que no debo nada, no me estoy escondiendo, nadie me está persiguiendo, entonces creo que eso me ha dado mucha tranquilidad y certeza en mi vida. Perfecto. Y la segunda, ¿con qué superhéroe te identificas? eh, Siempre me ha gustado Thor. Me Ok, gustaba el Hombre Araña, pero como era muy relajento, el Hombre Araña, me fui más por Thor, por el dios del trueno. perfecto. Y ahora, amigo, si tuvieras 3 minutos el estrado a nivel global de la sociedad, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje que aprovecharías esos 3 minutos para decirle a la gente? Me gustaría comunicarles que estamos viviendo una etapa en la humanidad que es, para mí, el mejor momento. Venimos de salir de esta época oscura del medievo, después una época industrial, y ahora tenemos la posibilidad inclusive de cambiarnos y de modificarnos, de mejorarnos genéticamente. Tenemos esta visión que para muchas personas aún está muy corta, de cuál es nuestro futuro como humanidad, pero creo que tenemos un gran potencial precisamente para moldear nuestro entorno. Entonces, no solamente tenemos que vernos como humanidad, como sociedad, como todo, como el ser humano, como en sí, como una figura, sino que debemos de llevarlo a nuestra propia persona, a la individualidad. Yo tengo este potencial porque lo he tenido a través de toda la historia de la humanidad y ahora estamos viviendo un momento histórico donde tenemos la capacidad de hablar de forma inmediata con otra persona que está en Francia, que está en Estados Unidos, que está en China, y podemos hacerlo ya, inclusive hay traductores, entonces podemos hacerlo de una forma inmediata. Yo los invito a que puedan leer, que se cultiven, lean cualquier cosa, pero no de cualquier gente. Eso es muy importante. Nosotros hablamos mucho de lo que es la calidad educativa y los programas acreditados. Hay mucha información en Internet, pero hay que ver la fuente, el origen. Yo les invitaría a que siguieran cultivándose, que sigan alimentando precisamente estos valores que nosotros compartimos desde nuestras familias, desde esta diversidad que nos conforma como sociedad y que tenemos la oportunidad de aprender a diferentes personas que tienen gustos diferentes, y esto nos va a ayudar a crecer. Hay una historia precisamente esta de los cangrejos que estaban en 2 cubetas y uno estaba abierta y otro cerrada, ¿no? La que estaba abierta decían, ¿y por qué esta está abierta? Pues porque si uno sube, el otro lo va a jalar. Y la otra está cerrada porque si uno sube, el otro lo va a jalar, pero hacia arriba y se van a salir todos
rapidísimo, ¿no? En menos de un minuto. Sí. Entonces yo creo que finalmente eso es lo que tenemos que hacer. A mí me gustaría que las personas se quedaran con ese sentimiento de que todo lo que podemos hacer lo podemos cambiar nuestro entorno y lo estamos viviendo no solamente de forma social, en general todos, sino que tenemos que empezar también de forma individual, educando a nuestros hijos. Hemos visto que ahora precisamente muchos padres y madres de familia, antes era que nos corregían a nosotros con la chancla, pero ahora es al revés. Y yo lo he visto en muchos centros comerciales que el niño le está pegando a la mamá y grita y bueno, no le hagas nada al niño porque ya inclusive te pueden señalar y ya también te pueden subir a una patrulla y presentar al Ministerio Público. Entonces, Y el es juicio cuestión, que hoy existe. sí, es cuestión de hablar, de externarlo, de ser transparentes. No vamos a avanzar más o mejor o más rápido si aplastamos o pisamos a los demás. Si colaboramos, compartimos, crecemos todos, pero hay que hacerlo de una forma inteligente, de una forma sapiente y con beneficio social para todos. Yo los invito a que sigan este tipo de espacios, de que lean mucho, de que puedan compartir, de que puedan platicar, de que platiquen, de que compartan estas ideas, de que no se sientan atemorizados de levantar la mano. Estamos viviendo una época en México que nos está llevando a vivir temor, y de muchas personas que estamos involucradas en otro tipo de contextos. Hay que vivir el contexto de lo que vivió Rusia, China, Cuba, Venezuela, para identificar qué es lo que está pasando en México. Yo les invito a que puedan leer y que puedan crear su propia opinión y que puedan participar y que puedan externarla. Yo creo que ahorita estamos viviendo el mejor momento de la humanidad y los invito para que puedan compartir también sus experiencias y todo este tipo de espacios. Los aplaudo de nuevo, Ricardo, te agradezco mucho la participación y les envío un cordial saludo también a todos nuestros asistentes en esta sesión. Gracias, amigo. Ha sido un placer esta charla y agradecerle a todas las personas que nos siguieron, que se estuvieron conectando, que vieron, a Karen, a Vianey, a Alex Arche, él es de Fundación Chocho, mi mamá que siempre nos sigue en este espacio. Un fuerte abrazo. Sí, ya sé. Fabiola Costa y todos los que se estuvieron conectando, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles, igual con una nueva charla de Noches de Encausados. Gustavo, muchísimas gracias. Al Y contrario, un placer. Muchísimas gracias y a todos ustedes de nuevo. Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego.